Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de los parámetros de una distribución de probabilidad, en concreto pues media, varianza y similares. La idea es que yo necesito, en vez de dar una función de densidad completa o integrales para calcular probabilidades o, en fin, o la función de probabilidad de un montón de puntos en una distribución discreta, pues hay parámetros de esas distribuciones, como la media y la varianza, que me dicen en un único numerito, pues alrededor de qué valores se agrupan las distintas tiradas inciertas, ¿vale? Y de cómo dispersas están alrededor de ese valor central, que será la media, esos valores, y este será la varianza, ¿vale? Entonces, pues comprender el significado de moda, media, varianza, desviación típica y conceptos similares, pues es el objetivo de este vídeo. Recordemos que una variable aleatoria pues es la salida de un experimento incierto, ¿vale? Que toma valores en un cierto conjunto, que si es finito o numerable pues un poco es discreta, ¿vale? Y si es continua, pues entonces es una variable aleatoria, eso que toma valores en la recta real, ¿vale? Y entonces hablaremos de función de densidad de probabilidad. Bien, entonces vamos a hablar de moda, media y varianza y desviación típica. ¿Qué es la moda? Pues básicamente en una variable aleatoria, primero pensemos en el caso discreto, ¿vale? La moda es el valor más probable. Entonces es pues el valor de x de máxima probabilidad, ¿vale? Yo, si tengo un dado normal, pues la moda es todo o es nada, no hay ningún valor más probable y entonces pues esta definición es totalmente inútil, ¿vale? Pero si el dado está trucado y salen muchos más treses de lo que estaría previsto, pues bueno, pues apostar al 3 me daría en media más ganancias que apostar a otros números, ¿vale? Con lo cual un poco, pues, si existe ese valor más probable, pues yo lo puedo utilizar en mis cálculos y en mis diseños y en mis decisiones. Claro, eso en cara cruz o dados sin trucar, pues todo es igual de probable y entonces esto no tiene sentido, ¿vale? En un caso continuo, la moda se denomina al máximo de la función de densidad, ¿vale? Si yo tengo una campanita de Gauss, una distribución normal, pues este punto de aquí es la moda. Claro, aquí la interpretación de valor más probable ya es más problemática y más sui generis, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en una variable de distribución normal, pues, por ejemplo, pues si la media, digamos aquí, de esta distribución normal es de 25 grados, la probabilidad de medir exactamente 25 grados es 0, o sea, todos los valores son 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa el más probable? Bueno, pues realmente significa lo que decimos en esta definición de aquí, ¿vale? El máximo de la función de densidad. O sea, que cuando yo hago un experimento de identificación y ajusto por mínimos cuadrados ante ruidos o algo así, yo digo que la ganancia del muelle es 3, la ganancia más probable del muelle es 3, porque determinado estimado de las probabilidades pues me da una función de densidad con un pico en 3, pues realmente estoy diciendo eso, pero de una forma informal, ¿vale? O sea, la ganancia del muelle exactamente 3 con datos sujetos a ruidos nunca va a ser, y lo que ocurre es que, bueno, pues al lado del 3, cerca del 3, hay más masa de probabilidad, digamos, si yo hiciera integrales, que si yo hiciera las integrales alrededor de aquí, ¿vale? Y entonces, pues, este probable, entre comillas, en el caso continuo, pues es lo que deberíamos interpretarlo de la moda, ¿vale? Entonces, claro, pues sobre todo en el caso continuo, pues la moda es más discutible y muchas veces lo que se trata de decir es la media, ¿vale? Entonces la media es esta expresión de aquí, ¿vale? Suponiendo eso es que tengo un modelo de la función de densidad, ¿vale? En otros materiales hablaremos de, y si no tengo un modelo de la función de densidad y tomo muchos valores, eso se llamará media muestral, eso se parecerá a esta media o no, ¿vale? Pero en este vídeo estamos suponiendo que yo conozco la función de densidad o conozco la masa de probabilidad de cada punto en una distribución discreta, entonces, bueno, pues la media discreta es la suma de cada punto por su probabilidad, ¿vale? Y la versión continua de todo esto, pues es la suma de cada punto, digamos, por su probabilidad infinitesimal, digamos, alrededor de él, ¿vale? Y entonces, pues esto da esta media, ¿vale? La integral de x por su probabilidad, ¿vale? La varianza, pues es el incremento respecto a la media que acabo de calcular al cuadrado, ¿vale? O sea, pues esta media del cuadrado, ¿vale? Del incremento, ¿vale? Pues se denomina varianza. Es una medida un poco de la dispersión, ¿vale? En discreto, pues es la suma de la probabilidad de cada uno por x menos mu al cuadrado, ¿vale? Lo que ocurre es que como esto tiene unidades de x cuadrado, ¿vale? Pues lo que entendemos como las unidades físicas es la raíz cuadrada de la varianza, lo que se llama desviación típica, ¿vale? O sea que una longitud o una distancia aleatoria, ¿vale?
con una medida con un cierto ruido, pues claro, su media tiene unidades de metros, pero su varianza tiene unidades de metros cuadrados. Entonces, ¿cómo que la incertidumbre en mi medida en metros se expresa en metros cuadrados? ¿Eso qué significa? No. La varianza, digamos, se utiliza mucho en los teoremas, pero lo que se entiende como unidad de dispersión es su raíz cuadrada, ¿vale? La varianza en metros cuadrados hecho raíz cuadrada se llama desviación típica en metros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues eso, el 95% de las muestras de una distribución normal están entre media más menos 2 veces la desviación típica, ¿vale? Entonces, la media más menos un cierto numerito por la desviación típica me indica dónde van a estar casi todas las tiradas de una variable aleatoria, ¿vale? Entonces, esto es el significado de la media y la varianza. Las medias y las varianzas realmente son un caso más general de lo que se llama esperanza matemática. La esperanza matemática de una función g de mi variable aleatoria, pues es esta expresión de aquí en continuo, o simplemente la suma de la probabilidad por cada g. ¿Vale? O sea, esto es, aunque luego veremos, claro, que efectivamente si aquí pongo x, la media es la esperanza de x, y la varianza, pues un poco es la esperanza del incremento de x al cuadrado, ¿vale? Pero digamos que pues si yo voy a tener una variable aleatoria y hacerle un seno, o un coseno, o una quinta potencia, bueno, pues esta cosa es el valor esperado, digamos, el valor medio de ese variable aleatoria a la quinta potencia o de ese coseno de esa variable aleatoria. Pues realmente al final no se suelen hacer funciones muy complicadas, ¿vale? Sobre todo en estadística lineal, en regresión lineal, pero en fin, la definición genérica está un poco aquí, ¿vale? Y de hecho es una operación lineal, ¿vale? Si la función que yo quiero calcular su esperanza es una combinación lineal de otras funciones, pues entonces los valores constantes salen de las medias, ¿vale? O sea, el A1 puede salir fuera, el A2 y el B pues pueden salir fuera y calcular la media de la suma y del producto, pues como la suma al producto de estas medias, ¿vale? Productos por constante, ¿vale? Entonces este es el concepto de esperanza matemática, que ya digo que cuando G es exactamente la identidad, pues entonces es la media, y cuando G es pues este incremento al cuadrado, pues es la varianza, ¿vale? Las distribuciones, por ejemplo, tienen otros parámetros, ¿vale? Ahora que ya hemos hablado de media y varianza, pues si yo, de aquí, digamos, eso que se llama variable normalizada, ¿vale? Restar la media y dividir por la varianza, pues la media de esta, la esperanza matemática de esta cosa, ¿vale? El valor esperado de esto, ¿vale? Pues se llama momento central enésimo. Entonces, pues el 2 daría 1, y el n igual a 3 pues se denomina sesgo o skewness en inglés, y el 4 kurtosis, ¿vale? ¿Qué significan esto? Bueno, realmente no se utilizan mucho, ¿vale? Pero simplemente pues en el n igual a 3, el momento 3 mide un poco como la asimetría, ¿vale? O sea, en una distribución totalmente simétrica alrededor de la media, pues hay un 50% de probabilidades de que salgan cosas al tirar el dado por encima de la media y otro 50% por debajo. Entonces, si en una distribución pues por debajo de la media salen poquitas cosas, pero muy alejadas, y por encima de la media salen muchas cosas, pero muy cerca, claro, para que la media no cambie, ¿vale? Pues entonces, pues esa distribución tiene ese sesgo, esa skewness, ¿vale? Y por ejemplo, pues aquí tenemos este ejemplo de este dado, que tendría media 3,5, como todos los dados, ¿vale? Pero sin embargo, pues casi siempre sale 5 y 6, y pues de cuando en cuando sale un 1. ¿Vale? Bueno, pues esta está sesgada, ¿vale? La probabilidad de tener numeritos por debajo de la media en este dado es del 40% y el 60% por encima, y entonces pues este sesgo, pues skewness, ¿vale? Pues hará que la cosa esta, el cubo, pues dé distinto de 0, ¿vale? Y luego la kurtosis, que es el momento 4, pues es simplemente cuanta más kurtosis, más masa de probabilidad tengo muy alejada, ¿vale? O sea, si el cuadrado, que es la varianza, pondera las cosas lejanas como su cuadrado, el cuarto, las cosas lejanas las sobrepondera mucho más que el cuadrado, ¿vale? Entonces, pues dos distribuciones con la misma varianza, pues la que tiene más kurtosis, hay más probabilidad de que la mayoría de los numeritos estén ahí pegados a la media, pero ¡pam!, salga de cuando en cuando uno súper gordo. Bueno, pues cuanto más kurtosis, más probabilidad de estos outliers, ¿vale? Aunque ya digo, en los cálculos, pues como los mínimos cuadrados, digamos, están súper guay, y la mínima varianza, cuando aquí hay un 2, ¿vale? Pues cuando hay un 3 o un 4 o eso, pues son cálculos puramente teóricos, pero desde luego en la ingeniería básica pues no se suelen utilizar. Pero en fin, uno puede comprobar el porcentaje de cosas por encima o por debajo de la media, y si es muy diferente a mitad y mitad, pues entonces claro, tiene ahí un sesgo importante, y a lo mejor decidiría pues tomar acciones o hacer cambios de variable a ver si
las cosas pues le parecen más, por ejemplo, a una distribución normal que es simétrica, ¿vale? Simplemente, como hemos visto, aquí ya lo hemos introducido, a las variables les restamos la media, ¿vale? Entonces, pues igual que en linealización, ponemos las cosas como 0, pues para simplificar muchísimas fórmulas de estadística, ¿vale? Lo que se hace que a una variable pues se la transforma en una variable incremental restándole la media, ¿vale? Entonces esta nueva variable incremental tiene media 0 y la varianza, pues es la misma, ¿vale? Y obviamente los otros momentos, como ya están sobre incrementales, pues también se conservan, ¿vale? Entonces, pues el suponer en las fórmulas para evitar llevar medias por ahí, sobre todo en el caso multivariable, que la media es 0, no tiene pérdida de generalidad un poco haciendo esta resta, y entonces pues en muchas fórmulas se gastarán variables incrementales que coincidirán, claro, pues con lo que nosotros entendemos en control por la linealización. Bien, pues conclusiones. El valor más probable de una variable aleatoria es la moda, si es que hay un valor más probable, ¿vale? Está muy claro eso que significa en discreto, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un dado trucado, pero no está tan claro como el pico de la función de densidad, pero en fin, pues más o menos, es decir, que las cosas se aborregarán más alrededor de ese valor que alrededor de otros, ¿vale? Y en variables numéricas, ¿vale? Se pueden definir media y varianza. Claro, la moda se puede definir incluso con variables no ordenadas, ¿vale? Entre España, Portugal, Francia, entre países de una encuesta, bueno, pues el que más encuestas, el que más votos reciba, pues sería la moda, ¿vale? Pero en variables numéricas, pues se puede definir media varianza como un caso particular de esperanza matemática que puede hacer pues de cualquier función, por ejemplo de las cosas elevado a 3, a 4 y esto del sesgo y la kurtosis y eso. Y por último, pues también hemos dicho que para evitar manejar medias por todas partes, pues se suelen utilizar variables incrementales en muchos casos trasladadas a media 0, como en el caso de la linealización en el control lineal. Bien, pues esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.